Tengan un excelente día. Nosotros somos el equipo Lainge y sus obreros y en esta ocasión hablaremos sobre resistencia eléctrica. Pero antes de empezar con el tema, le tendremos que decir que el compañero Renzo Stanley ya no pudo seguir en el grupo por problemas personales. Ahora sí, continuamos con el tema. Sobre todo hablaré un poco acerca de lo que es la resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica es también llamado como resistor y es un elemento que causa oposición al paso de la corriente, causando que en sus terminales aparezca una diferencia de tensión, que quiere decir de voltaje. La máxima cantidad de corriente que puede pasar por una resistencia depende del tamaño de su cuerpo. Los valores de potencia comunes de las resistencias son de 1/4, 1/2 y 1 watt, aunque hay de valores mayores. Tiene una gran importancia en la vida diaria, ya que se utiliza para controlar el flujo de corrientes entre dos puntos de un circuito eléctrico. El valor de una resistencia es directamente proporcional a lo largo del conductor e inversamente proporcional a la sección del mismo. Ahora le explicaré los materiales que utilizamos para crear nuestro circuito y la página que utilizamos, que es esta página de aquí. En esta parte de aquí nos presentan lo que es los materiales, los cables, la batería, la bombilla, la resistencia, entre otros. Y nosotros hemos utilizado lo que es los cables, la batería, el bombillo. Y en esta de aquí aparece el voltímetro y el amperímetro. Conectamos de esta manera la batería a los cables. Y como el foco es un material de resistencia, entonces lo hemos colocado aquí. Y vamos a medir cuánto tiene de, de voltaje la batería. Y es 9 voltios. Podemos medirla desde 0 hasta 120 voltios. Ahí vemos cómo se ha aumentado la luz con 9.5 voltios. Aquí mediremos en una parte del cable con nuestro amperímetro y aquí nos dice cuánto es el voltaje que tiene la batería. Buenas noches, ahora le vamos a hablar un poquito sobre resistencia en serie. Las resistencias en serie están conectadas una detrás de otra, como se puede ver acá. Solo volvemos a conectar, este sitio estaba, nosotros lo encontramos en internet con mi grupo y ya solo lo estamos mostrando. Ya previamente habíamos construido el circuito y ahora solo lo estoy reconectando nada más. Entonces, ajá, de ahora el voltaje, que podemos decir que el voltaje se distribuye entre las resistencias en serie. El resistor más grande es el que tiene el mayor voltaje. En este caso no, porque los dos resistores son iguales, que son estos. Eh, un circuito tiene una sola dirección de corriente, como se puede ver, solo va en este sentido. Entonces, ahora lo que podemos hacer es medir lo que tiene de, de voltaje la batería, que en este caso serían 120 voltios, como se puede ver acá. Si lo bajamos, eso no interfiere en nada, solo empezamos a bajar nada más. En este caso yo tenía 120. Lo vamos a dejar en 90. Vaya, pero ya en este caso, este sería un resistor en serie, como se puede ver acá. Con un amperímetro de 450 amperios en este lado. Tenemos acá que ocupamos el voltímetro. Acá se puede ver todas las cosas que ocupamos. Cable, la batería, ocupamos resistencias. En este otro ejemplo, que es bien fácil, se puede ver porque se puede ver como que son los foquitos de Navidad que se ocupan para Navidad. Entonces, lo que se hace es que primeramente los materiales que hemos ocupado, que son eh, la batería, los cables, que la batería está acá, los cables y los focos, que son los que trabajan como resistencia, lo que hace que el circuito, cuando hay dos o más materiales que funcionan como resistencia, se va reduciendo. Si podemos observar acá, tenemos 9 voltios, que es esto que tiene la batería. Entonces, si vemos acá, lo conectamos aquí, se redució a la mitad. Eso sería todo. Buenas noches, pues a mí me toca decir lo que son las resistencias en paralelo.
Para eso ya tengo aquí en este simulador este circuito donde he ocupado 3 amperímetros incluso para medir la corriente, ¿verdad? Tengo estas 3 resistencias de siempre de 50 ohms. También tengo lo que es un voltímetro aquí y este foco que lo vamos a ocupar también como lo que es una resistencia de 100 ohms. Primero vamos a activar lo que es el sistema y vemos esto. Primero vemos que la corriente a través de cada resistencia no va a ser necesariamente lo mismo. Eh, Sin embargo, la diferencia potencial entre las terminales de cada resistor debe ser de igual magnitud. Por eso tenemos aquí lo que es una batería de 50 voltios y por lo tanto en este punto aquí, en este nodo y en este nodo, que es lo del regreso de la corriente, tendría que marcarme también lo que son 50 nodos, que es esto, ahí se cumple. Sin embargo, si yo pongo la parte negativa aquí a la resistencia, vemos cómo la resistencia disminuye lo que es el voltaje inicial. Al llegar al foco pasa lo mismo, aunque aquí se aumenta un poco. Si yo digamos el voltaje lo aumento, la intensidad incluso de la luz del foco va a aumentar. Entonces, lo vamos a dejar siempre en 50 voltios. En general, la corriente pasa diferente a través de cada uno de los resistores, pero la corriente total debe ser, aquí en este caso, como tengo 3 resistencias, va a ser igual a la suma de las corrientes de los 3 resistores. Ahora bien, aparte de la corriente total, porque pasa por cada una de ellas, siempre va a ser de la misma magnitud de la que sale de la batería. Tenemos que para lo que es la resistencia equivalente tenemos lo que dice que para cualquier número de resistores, aquí tenemos 3, podrían ser 2, 4, 5, muchísimos más, pero que están conectados en paralelo, entonces la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los recíprocos de sus resistencias individuales. Reciban un cordial saludo de mi parte, me saluda Kelvin Rojas, el grupo La Inge y sus obreros. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las resistencias en circuitos mixtos. Anteriormente ya hemos hablado acerca de resistencias en circuitos paralelos, en circuitos en serie, pero en esta ocasión, conociendo ya las bases, conociendo ya estos tipos de circuitos, vamos a unirlos y vamos a trabajar con los circuitos mixtos, en este caso sobre resistencia. Para poder operar las resistencias en circuitos mixtos, se debe aplicar algo llamado resistencia equivalente. Esto consiste en reducir del lado contrario donde se aplica el diferencial de potencial, en este caso es la batería que está acá, en reducir empezando de derecha, en nuestro caso, a conseguir una única resistencia equivalente. Primero debemos observar qué tipo de conexión tenemos entre las resistencias para saber qué proceso vamos a aplicar. Entonces vamos a iniciar analizando nuestro circuito y podemos ver acá que tenemos una conexión en paralelo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Aplicamos la técnica de puntos y la llamamos a este punto A. Y como acá hay una resistencia, a este le llamamos punto B. El punto A se reparte para esta y para esta resistencia de igual manera. Este es el punto B y acá no tenemos ninguna resistencia, lo que tenemos es un amperímetro nada más para medir la corriente. Por tanto, este es el punto B también. Entonces, cuando dos resistencias tengan el mismo diferencial de potencial, en ese caso están conectadas en paralelo. Y cuando estén conectadas en paralelo, utilizaremos la siguiente fórmula para poder reducirla. Recordemos que buscamos esa resistencia equivalente. De igual manera, debemos saber que en los circuitos en paralelo la corriente se reparte entre las resistencias y el voltaje se mantiene igual. No así en las conexiones en serie donde el voltaje se reparte entre las resistencias y la corriente se mantiene igual, como lo podemos ver acá. Para reducir resistencias en serie utilizamos la fórmula
que es únicamente sumar el valor de las resistencias. Reduciendo nuestro sistema, obtendremos la resistencia equivalente necesaria para poder resolver nuestro circuito mixto. Y de esta manera, el grupo Lainge y sus obreros ha culminado su presentación sobre resistencia. Gracias por su atención.